Les saludo, bienvenidos a esta explicación sobre el troceador clase A para los laboratorios de electrónica de potencia 2. Eh, bueno, un poco sobre la teoría de los troceadores clase A. Básicamente son convertidores DC-DC que reciben un voltaje DC y entregan un voltaje DC diferente, ¿no? Entonces tenemos aquí en la diapositiva una aplicación típica donde se encuentra un banco de baterías como fuente de voltaje DC para el troceador de clase A. El troceador clase A como tal, este es un equipo profesional. Tenemos una carga que en este caso es un motor DC, específicamente al circuito de armadura, ¿no? Eh, si nosotros vemos la siguiente diapositiva, tenemos una vista esquematizada del troceador clase A, ¿no? Tenemos la fuente de voltaje, tenemos el MOSFET de potencia, el diodo de paso libre, y ese par de elementos conforman el troceador clase A. Tenemos como carga el motor DC, ¿no? La armadura del motor DC. Entonces podemos proceder a implementarlo en Simulink. Entonces abrimos Simulink, un modelo en blanco. Ok, y empezamos a incorporar los componentes, ¿no? En este caso vamos a empezar con una carga resistiva y posteriormente iremos añadiendo complejidad. Entonces, para buscar los elementos de este circuito, accedemos a Cinescape, sistemas de potencia, tecnología especializada, bloques fundamentales, buscamos las fuentes eléctricas, arrastramos una fuente DC, seguimos buscando los componentes, buscamos dentro de bloques fundamentales en electrónica de potencia el MOSFET, ¿no? En segundo lugar y en tercer lugar añadimos la carga. Series RLC branch. Podemos rotarla con control R. Modificamos el tipo de branch o tipo de ramal, la carga resistiva. Mantenemos el ajuste de 1 ohmio, ¿no? Por el momento. Conectamos drenador hacia el positivo de la fuente, surtidor hacia una terminal de la carga. Cerramos el circuito. Vamos a necesitar emplear el bloque PowerGui de MATLAB para poder implementar las simulaciones. Podemos mantener o podemos añadir un rótulo para las fuentes de voltaje. Podríamos darle el valor de BDC de la fuente. Lo mismo con el MOSFET, formato, show block name, y lo mismo para la resistencia. R. Ok, luego, si nosotros nos dirigimos a la guía de práctica, se nos solicita implementar el troceador clase A, que es lo que estamos realizando. Con respecto a la fuente, debe ser de 110 voltios. Y quisiera mencionar la información sobre el circuito de disparo: el tiempo de encendido 1.8 milisegundos y el periodo de 2.5 milisegundos, ¿no? Entonces
procedemos a modificar el ajuste de la fuente 110 voltios para implementar un circuito de disparo del MOSFET. Podemos invocar el bloque PWM o Pulse Generator, perdón, para lograr esto, ¿no? Entre fuentes de la librería de Simulink nosotros podemos buscar el bloque Pulse Generator, hacemos la respectiva conexión. En este caso, este bloque podríamos también agregarle la etiqueta, y lo que vamos a indicar aquí es de que el ancho de pulso o el TON como tal va a ser igual a 1.8 milisegundos, mientras que el periodo va a ser igual a 2.5 milisegundos, ¿no? Una señal cuadrada, como ustedes observan. El periodo, desde que existe el flanco positivo hasta que hay un nuevo flanco positivo, es la duración de la señal. Recuerden que esta señal es una señal cíclica. Un ciclo, ¿no?, va a durar 2.5 milisegundos, y el tiempo de encendido, es decir, el tiempo en que la señal permanezca activada dentro de ese periodo, corresponde a 1.8 milisegundos y le denominamos TON. ¿Ok? Entonces configuramos el bloque Pulse Generator con un periodo de 2.5 milisegundos, que lo podríamos representar de esta forma, ¿no? 2.5 milisegundos, 2.5 por 10 a la menos 3 segundos. Y ahora, con respecto al ancho de pulso, recuerden que es un porcentaje del periodo. Entonces 1.8 milisegundos, ¿qué porcentaje representa con respecto a 2.5, ¿no? Entonces hacemos un cálculo sencillo. 1.8 dividido para 2.5, se simplifican los milisegundos y nos queda 0.72. Como nos solicitan ingresarlo en forma de porcentaje, lo ponemos como 72. El desfase lo podremos mantener en 0 para que cuando sea tiempo igual 0 se empiece el primer ciclo del generador de pulsos. Con respecto a la amplitud, básicamente la señal de compuerta del MOSFET necesita saber si hay un 1 lógico o un 0 lógico, ¿no? Entonces con una amplitud de 1 basta, ¿no? Clic en aplicar, clic en OK. Ahora necesitamos visualizar el voltaje en la carga y la corriente de la carga, ¿no? Entonces para ello invocamos nuevamente los bloques dentro de tecnología especializada, bloques fundamentales, el bloque de mediciones, ¿no? Entonces arrastramos un medidor de corriente y hacemos lo mismo para un medidor de voltaje, ¿no? La conexión de estos elementos se realiza en serie. Si queremos medir la corriente de la carga, conectamos de esta forma. Para hacer la conexión o la medición de voltaje en paralelo, la realizamos de esta forma, ¿no?, en paralelo con la carga resistiva, donde visualizamos estas señales, ya que por el momento solamente las estamos adquiriendo. Vamos a buscar, entonces para ello buscamos un sumidor dentro del toolbox de Simulink, sumidor ya que a él van a llegar señales, y será un tipo scope, ¿no? Entonces en este scope lo configuramos para que tenga dos puertos. Cambiamos la cantidad de puertos, cambiamos la disposición. Podemos tener dos puertos, en este caso, dos oscilogramas, uno encima de otro, y la idea es que se elija esta disposición para que ambos oscilogramas tengan la misma escala de tiempo, o se pueda
comparar en un tiempo dado, ¿no? Es decir, quiero comparar en 8 segundos, en este instante la señal tendrá cierto valor y en 8 segundos en el oscilograma inferior tendrá otro valor, ¿no? Es decir, una comparación de este tipo. Entonces, podríamos también cambiar la disposición de esta forma, ¿no? Aquí nos da diversas posibilidades cuando tenemos varias señales, ¿no? Pero por el momento vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Con oscilogramas uno encima de otro, clic en OK y conectamos las señales, ¿no? La señal de voltaje en el canal superior, la señal de corriente en el canal inferior, y lo haremos de esta forma, ¿no? Realizado esto, podemos ya simular nuestro circuito, ¿no? Si nosotros damos clic en simular, posiblemente aparezca un error. Bueno, al parecer no hubo error, o quizás simplemente es una advertencia de que debemos asignarle un nombre al archivo, ¿no? Incluso ya se grafican las señales. Vamos a darle un nombre al archivo, save as desktop, mi folder, troceador clase A. Le asignamos el nombre el mismo nombre, troceador clase A. Ok, guardamos. Y si ustedes recuerdan, cuando simulamos, habíamos simulado 10 segundos. El tiempo de simulación se configura aquí para poder tener una mejor visualización a simple vista. Cambiamos el tiempo de simulación a 10 milisegundos. Recuerden que el periodo va a ser de 2.5. Clic en Enter y simulamos nuevamente. Visualizamos las señales y esto es lo que nos entrega Simulink, ¿no? Entonces tendríamos que el voltaje de salida es de 100 voltios máximo y la corriente de 100 amperios máximo. Recuerden que la resistencia es un ohmio. En primer lugar, la carga es resistiva, entonces la señal de corriente tiene la misma forma que el voltaje. Con respecto a la amplitud, la resistencia es de un ohmio, por lo tanto básicamente es sobreponer o volver a graficar la señal de voltaje en el oscilograma de corriente, pero recordando de que la escala del eje Y de este oscilograma del segundo es de amperios, ¿no? Es la corriente de salida. Aquí quisiera anotar en primer lugar o verificar de que hemos simulado o implementado correctamente el generador de pulsos. Entonces hemos invocado a la opción de cursores, medición de cursores del scope, y en este cursor número 1 tenemos dos cursores, como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí se muestran los datos para cada cursor, ¿no? Cursor 1, esta es la medición en el eje X, y a la derecha se encuentra la medición en el eje Y del oscilograma 1, del cursor 1, ¿no? Entonces el cursor 1 está visualizando datos del oscilograma 1, cómo elegimos o cambiamos de oscilograma. Entonces en esta opción, en selección de traza, elegimos la medición de corriente y observemos que ahora este punto amarillo se ha ubicado para adquirir los datos del oscilograma 2, ¿no? Nos mantenemos en el oscilograma 1
y yo quisiera comprobar de que el periodo fue de 2.5 milisegundos. Entonces ese, desde el tiempo 0 hasta donde está ubicado el cursor 1, tendríamos un ciclo, ¿no? Recuerden, la señal PWM en un ciclo se mantiene activada durante el tiempo de encendido, este intervalo que ya lo vamos a comprobar, y se apaga luego del T-on para luego encenderse nuevamente, ¿no? Entonces ahí culmina un ciclo donde está ubicado el T1, el cursor 1. ¿Cuál es el valor del eje X para el cursor 1? Es de 2.5 por 10 a la menos 3. 2.504, correcto, por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Eso quiere decir que son 2.504 milisegundos, es decir, es bastante aproximado, ¿no? Ahora, no es tan preciso debido a que eso depende de cómo nosotros ubiquemos el cursor. Si nosotros implementamos un zoom en este intervalo, observen que el cursor 1 no está exactamente en la posición correcta, ¿no? Entonces lo desplazamos. Podríamos ampliarlo un poco más. Observen que hay un desfase considerable. Entonces desactivamos la opción de zoom y reubicamos el cursor 1, ¿no? Entonces observen que en este caso ya se tiene 2.5 milisegundos, ¿no? Es decir, eso simplemente es dependiendo de la precisión del zoom, del cursor y del zoom, ¿no? Entonces nos visualizamos ahora toda la señal. Eso lo hacemos con esta opción, y luego verifiquemos el tiempo de encendido. Entonces, si nos ubicamos en el cursor 1 en esta posición, observaremos de que el tiempo para el cursor 1 es de 1.8 por 10 a la menos 3 segundos, 1.8 milisegundos, ¿no? Entonces hemos dimensionado correctamente el generador de pulsos en cuanto a periodo y a duty cycle, ¿no? O tiempo de encendido, que es lo que nos pedía la práctica número 1, ¿no? Tiempo de encendido 1.8 milisegundos y 2.5 milisegundos el periodo. Información del circuito de disparo, ¿no? Entonces, como dato adicional, quisiera mencionar de que el voltaje de salida es de 100 voltios, y en este caso en la fuente es de 110 voltios, ¿no? Entonces, con respecto al voltaje de la fuente y al voltaje de la carga hay una diferencia de 10 voltios. La fuente tiene 110 y el máximo voltaje de la carga es de 100 voltios cuando el MOSFET está activado. Eso quiere decir que el MOSFET está absorbiendo una diferencia de voltaje de 10 voltios entre drenador y surtidor, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un poco que el MOSFET se comporte de forma más ideal? Es decir, de que la caída de tensión entre drenador y surtidor sea lo más cercano a cero. Podemos modificar los parámetros de la máscara y específicamente la resistencia de encendido del FET, entonces, o del MOSFET. En este caso, modificamos esta resistencia y la reducimos considerablemente en comparación con el valor anterior de que era 0.1 ohmios, ¿no? Podemos dar clic en aplicar, clic en OK y simulamos nuevamente. Al observar las señales, observemos de que el voltaje de salida, si nosotros reajustamos el cursor 1, se nos va a indicar de que el cursor 1 tiene una medición de 1.1 por 10 a la 2 o 10 al cuadrado. Eso quiere decir que es 1.1 por 100, lo que equivale a 110, ¿no? 110 voltios, el voltaje máximo en la carga, ¿no? Es decir, es lo que pretendíamos, ¿no? Es decir, que el MOSFET se comporte prácticamente como un interruptor, ¿no? Y la caída de tensión en sus terminales, drenador surtidor, sea lo más cercana a cero. En este caso es bastante aproximado, ¿no? Es muy cercano a cero. Aquí se observa que prácticamente cero.
ya que el voltaje de salida en la carga es 110 voltios, ¿no? Eso con respecto eh, a el circuito para una carga resistiva, ¿no? Nosotros podemos modificar el circuito para añadir un inductor y hacerlo inductivo el circuito, ¿no? Redimensionamos el tamaño del circuito, copiamos esta resistencia, este resistor, perdón, modificamos el tipo, la etiqueta, perdón, y cambiamos el tipo de ramal. Vamos a mantener ese ajuste de inductancia en 1 por 10 a la menos 3 henrios, eso quiere decir 1 milihenry. Ajustamos la condición inicial del inductor, es decir que en tiempo cero no tenga condiciones iniciales de corriente. Recuerden que un inductor, un capacitor son elementos pasivos que almacenan energía, tienen capacidad de almacenamiento de energía, ¿no? En este caso, en un inductor, esa forma de almacenamiento de energía en Simulink se le especifica como corriente inicial. En un capacitor sería como voltaje inicial, ¿no? Aquí pueden observarlo, ¿no? En este caso vamos a emplear un inductor con 1 milihenry, condición inicial de corriente 0, clic en aplicar. Podemos tratar de ubicar el inductor de esa forma y ya está conectado, ¿no? Simulink bastante eficiente, ¿no? Entonces podemos dar clic en simular y ahora visualizamos el voltaje de salida y la corriente de salida. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Que cuando hay un voltaje o cuando el MOSFET está activado y hay voltaje en las terminales de la carga, la corriente, obviamente debido a la naturaleza inductiva del inductor, la naturaleza inductiva de la carga, perdón, no cambia inmediatamente o no toma la misma forma que el voltaje, como si ocurría con carga resistiva en el caso anterior. Entonces se observa que hay una ralentización de la corriente, ¿no? La corriente aumenta progresivamente y recordemos que en un circuito RL con fuente DC la corriente va a tender a estabilizarse, ¿no? Aquí se observa que cuando se acaba el teón, es decir, cuando el voltaje, cuando el MOSFET se apaga o se abre y ya no hay voltaje en la carga, la corriente deja de aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos, al menos en esta práctica? Es ver que cuando el teón esté activado, se observe el transitorio del aumento de la corriente, pero también se observe la estabilización. Entonces, para ello podemos aumentar el valor de la resistencia o disminuir el valor de la inductancia, ¿no? Recuerden que en un circuito RL existe una constante de tiempo que determina esta ralentización o este retardo previo a la estabilización de la corriente, ¿no? Entonces vamos a optar por aumentar la resistencia. Simplemente la aumentamos a 10 ohmios y podemos nuevamente simular. Visualizamos la forma de onda, podemos recalibrar bueno, aquí observamos un transitorio en la carga, ¿no? Pero sin embargo seguimos viendo 110 voltios.
Este transitorio es debido a la conmutación del inductor del MOSFET que provoca una disminución a cero brusca de la corriente. Recuerden que un cambio brusco de corriente, prácticamente este cambio o esta pendiente es infinita. Recuerden que la pendiente es la derivada de una señal. La pendiente de una señal se calcula con su derivada, y esta derivada es infinita, ¿no? Entonces, si existe una derivada infinita, el inductor va a generar un voltaje infinito entre sus terminales. En este caso se observa de que es menos 10 o menos 11 por 10 a la 5 aquí en este instante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos implementar para evitar este transitorio y evitar que la corriente se acabe o se extinga inmediatamente de forma brusca cuando el MOSFET se abre? ¿Qué es lo que realizamos? Podemos añadir un diodo de paso libre, ¿no? Entonces, si nosotros redimensionamos el circuito, podemos buscar un diodo de paso libre, Power Electronics, diodo, el diodo, lo rotamos, control R, lo reconectamos, guardamos, simulamos, visualizamos nuevamente, redimensionamos y observen de que ahora ya no aparece ese transitorio en el instante de que el MOSFET se apaga, ¿no? Bueno, aparentemente aquí la corriente sigue cambiando a cero inmediatamente, pero hay algo que hay que hacer notar, que la corriente que estamos observando es la corriente del MOSFET y de la fuente, no la de la carga ahora. La de la carga, como ustedes observan en este nodo, es la suma de la corriente del MOSFET más la suma de la corriente del diodo de paso libre. Entonces, podríamos añadir otro medidor de corriente para medir la corriente del diodo de paso libre, ¿no? Recuerden que la medición de corriente en un elemento se realiza en serie con el ramal donde esté el elemento, ¿no? Simulamos y graficamos. Bueno, aquí un paso me salté. Tenemos que añadir un puerto para la señal de corriente del diodo de paso libre. Lo hacemos de esta forma. Reconectamos o conectamos al tercer puerto la corriente del diodo. Ok, y simulamos nuevamente, visualizamos las señales y ya tenemos ahora la corriente del diodo de paso libre, la corriente, en el segundo oscilograma tenemos la corriente del MOSFET, pero para visualizar mejor nos haría falta visualizar o adquirir la corriente de la carga, ¿no? Entonces
Eh, podemos reubicar estos componentes. Este medidor de corriente lo vamos a conectar aquí. Desconectamos ese ramal, conectamos nuevamente, añadimos un cuarto puerto, disposición de canales, 4 canales, clic en aplicar, clic en OK, cerramos, reconectamos. Simulamos nuevamente. Tenemos ahora la corriente de la carga en el cuarto oscilograma, la corriente del diodo de paso libre en el tercer oscilograma y la corriente del MOSFET en el segundo oscilograma. Observen que se cumple de que la suma de la corriente de la carga, perdón, del MOSFET más la corriente del diodo de paso libre dan como resultado la corriente de la carga, ¿no? Entonces el diodo de paso libre solo conduce cuando la corriente se empieza a extinguir luego de que el MOSFET se ha apagado, es decir, luego de este instante. ¿Ok? Se comprueba nuevamente que la corriente en la carga hemos logrado con el diodo de paso libre que se permita la extinción lenta de la corriente a través de esta malla, es decir, la malla conformada por el resistor, el inductor y el diodo de paso libre, cuando el MOSFET se ha apagado, ¿no? Algo que se hizo falta mencionar fue el hecho de que cuando nosotros disminuimos o aumentamos la resistencia a 10 ohmios, se logró que la corriente tenga un transitorio, pero también se observe que en todo este periodo la corriente esté estable, ¿no? Ese es el comportamiento de los circuitos RL con fuente DC a tiempo infinito, ¿no? La corriente, en este caso, se estabiliza, ¿no? Ok. Y en último lugar vamos a añadir una FEM. Hasta el momento tenemos implementado el circuito con una inductancia de 1 milihenry o una resistencia de 10 ohmios, pero nos hace falta añadir la FEM, ¿no? Entonces la FEM básicamente es el voltaje en el circuito de armadura del motor DC, un voltaje DC prácticamente, el cual, si nosotros revisamos un poco las diapositivas, esta es la representación en estado estable del motor del circuito de armadura del motor DC. Recuerden que el motor DC tiene al menos 2 circuitos, el circuito de campo y el circuito de armadura, ¿no? El circuito de armadura está en el rotor del motor DC. Entonces, en estado estable, la FEM del motor se calcula de forma tal que es proporcional a la velocidad del motor. Si no hay velocidad del motor, es decir, si el motor está detenido, no hay FEM. Si el motor está girando, existe FEM. La FEM parte de 0 hasta un cierto valor que es menor que el voltaje de la fuente, ¿no? Recuerden que si la FEM fuese igual que el voltaje de la fuente, en este caso no habría corriente a través de esa malla, ¿no? Cuando el MOSFET esté activo. Entonces añadimos la FEM, copiamos la fuente
del circuito anterior de la fuente de voltaje, pero podemos cambiarle el nombre y decirle que esto es la FEM. Vamos a representar la FEM del motor en estado estable y le asignamos un valor de 10. Clic en aplicar, clic en OK, simulamos nuevamente y visualizamos las formas de onda. Observen que hasta este instante, ¿no?, todas las formas de onda son iguales, pero en esta parte, hasta el inicio de un nuevo ciclo, esta señal DC está presente. ¿Y a qué se debe? ¿Y cuál es el valor de esa señal? En este caso, si observamos el cursor número 1, el valor es de 1.01 por 10 a la 1, eso quiere decir que es 10 voltios, ¿no? 10 voltios aproximadamente, lo cual corresponde a la FEM que nosotros tenemos en el circuito, 10 voltios. ¿Cómo se explican las formas de onda? Bueno, básicamente, ¿qué ocurre a partir de aquí, ya que lo anterior es diferente? Es decir, cuando se apaga el MOSFET, la corriente se está extinguiendo a través del diodo de paso libre y llega un momento en que ya se extingue totalmente. Observen la extinción totalmente, llega a cero la corriente. Y si nosotros observamos este circuito y observamos de que ya no hay corriente a través de la carga, es decir, ya no hay corriente y no hay caída de tensión en la resistencia, eso quiere decir que esta caída de tensión es cero. Si no existe corriente y más aún si no hay variación de corriente en el inductor, no va a haber caída de tensión en el inductor, por lo tanto es cero también, y el multímetro o el medidor de voltaje solamente va a haber en estas terminales, en esta terminal y en esta terminal, en estas dos terminales, va a observar, si no hay caída de tensión ni en la resistencia ni en el inductor, va a observar únicamente el voltaje de la FEM. Entonces, ese es el motivo por el cual se observa este voltaje en este intervalo, ¿no? ¿Okay? No hay corriente a través de la carga. Y en este caso, este sería el circuito que hay que implementar. De mi parte sería todo lo que quisiera transmitirles por el día de hoy. Y agradezco su atención. Muchas gracias.